Antes de comenzar, escucha la lluvia. No la apresures. No la conviertas en ruido. Déjala caer. Déjala tocar el techo. Déjala correr por las hojas. Déjala bajar por la tierra oscura, entrar en las grietas, reunirse en las quebradas, despertar el olor del suelo mojado y recordarnos que la tierra nunca está completamente quieta. Esta noche volvemos a reunirnos bajo la lluvia. No junto a un fuego abierto bajo estrellas limpias, sino bajo un cielo cubierto, húmedo, profundo, como tantos cielos de montaña en América Latina. Un cielo donde las nubes se enredan con las cordilleras, donde los ríos crecen en la oscuridad, donde los volcanes duermen entre nieblas y donde la tierra, antigua y paciente, guarda memorias que no siempre queremos escuchar. Esta noche hablaremos de desastres geológicos, pero lo haremos con respeto. No hablaremos de ellos como espectáculo. No hablaremos de ellos como si fueran simples escenas de destrucción. No caminaremos sobre el dolor de los pueblos con pasos torpes. Vamos a escucharlos como se escucha una advertencia antigua, con calma, con humildad, con ciencia y con memoria. Porque un desastre no comienza solamente cuando la montaña cae, cuando el volcán despierta, cuando el suelo tiembla o cuando el mar entra tierra adentro. Un desastre suele comenzar mucho antes. Comienza en una placa tectónica moviéndose lentamente bajo otra. Comienza en una falla acumulando energía. Comienza en una ladera saturándose bajo lluvias largas. Comienza en un volcán que libera gases, sismos pequeños y señales discretas. Comienza en un río que ha ocupado muchas veces un valle, aunque los humanos solo recordemos el cauce estrecho de los días tranquilos. Comienza en una ciudad construida sobre sedimentos blandos. Comienza en una comunidad asentada al pie de un talud. Comienza en una memoria ignorada. La tierra actúa. Pero el desastre aparece cuando una sociedad vulnerable se cruza con esa acción de la tierra. Esa diferencia es importante. Un terremoto es un fenómeno geológico. Una erupción es un fenómeno volcánico. Un deslizamiento es un proceso de ladera. Un tsunami es una respuesta del mar a una perturbación profunda. Pero el desastre ocurre cuando esos procesos encuentran casas mal ubicadas, ciudades frágiles, pobreza, desconocimiento, falta de planificación, alertas ignoradas, ríos invadidos, montañas cortadas sin cuidado o territorios habitados sin entender su memoria. La tierra no castiga. La tierra no odia. La tierra no busca culpables. La tierra se mueve según sus leyes. Somos nosotros quienes debemos aprender a vivir sobre ella sin olvidar que no estamos parados sobre una mesa muerta, sino sobre un planeta activo. América Latina es una de las regiones más hermosas y más geológicamente vivas del mundo. Desde Argentina hasta México, el continente habla con muchas voces. Los Andes se levantan como una gran columna de piedra, fuego y hielo. El Pacífico recibe la subducción de placas oceánicas que descienden bajo el continente. Chile recuerda terremotos inmensos y tsunamis que han cruzado el océano. Argentina guarda volcanes, montañas, glaciares, remociones en masa y cuencas antiguas. Bolivia sostiene altiplanos, salares, cordilleras y laderas altas. Perú mira al Pacífico desde un borde sísmico poderoso. Ecuador combina volcanes, fallas, montañas jóvenes y costas expuestas. Colombia divide sus Andes en 3 cordilleras, guarda volcanes nevados, fallas, lluvias y ríos torrenciales. Centroamérica es un puente estrecho entre océanos, volcanes y placas. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, tierras de volcanes, terremotos, laderas húmedas y costas abiertas. México, al norte de este viaje, reúne subducción, fallas, volcanes, cuencas lacustres, sedimentos blandos y una memoria sísmica profunda. Y entre todos estos territorios, la lluvia. La lluvia que alimenta la vida. La lluvia que llena los ríos. La lluvia que sostiene selvas, cafetales, bosques nublados, páramos, lagos y cultivos. Pero también la lluvia que satura suelos, despierta deslizamientos, aumenta caudales, arrastra rocas, baja como flujo de lodo y recuerda que el agua es una de las fuerzas más pacientes y poderosas de la tierra. Esta noche caminaremos desde el sur hacia el norte, desde Argentina y los Andes australes hasta México. No para hacer una lista fría de tragedias, no para contar fechas como piedras sueltas, sino para entender el hilo común que une a estos territorios,
Vivimos sobre una América Latina joven, montañosa, volcánica, sísmica, lluviosa y profundamente humana. Una América Latina donde los pueblos aprendieron a levantar ciudades entre montañas, sembrar en laderas, cruzar ríos, mirar volcanes, reconstruir después de terremotos y convivir con una tierra que nunca prometió quedarse inmóvil. Este es Geología Nocturna. Un espacio para aprender sobre la tierra mientras el cuerpo descansa y la mente se aquieta. Nuestra intención es acompañarte con relatos geológicos serenos, claros y profundos, para que puedas comprender la historia del planeta mientras concilias el sueño. Aquí caminamos despacio por volcanes, glaciares, mares antiguos, fósiles, cordilleras, extinciones, ríos, continentes perdidos, paisajes desaparecidos y territorios que aún conservan la memoria de grandes eventos. Antes de acomodarte del todo, te invitamos con humildad a suscribirte al canal y ayudarnos con un buen like si este relato te acompaña. Ese gesto permite que estas historias de la Tierra lleguen a más personas que también desean aprender, descansar y mirar el mundo con otros ojos. Y si en algún momento de esta noche sientes que este viaje te habla, puedes dejarnos en los comentarios desde donde nos ves, qué hora es allí donde estás, y qué otro tema geológico quisieras recorrer en una próxima noche. Leer esos lugares y esas horas es como escuchar pequeñas luces encendidas sobre el mapa. Ahora sí, acomódate, respira despacio, deja que la lluvia siga cayendo, y permite que América Latina comience a contar sus heridas y sus advertencias desde lo más profundo. Para entender los desastres geológicos de América Latina, debemos comenzar por el Pacífico. El Pacífico no es solo un océano amplio, azul y distante. Es un borde activo. Un lugar donde las placas oceánicas se hunden bajo los continentes, donde se acumulan tensiones inmensas, donde nacen terremotos profundos y superficiales, donde el magma encuentra caminos hacia la superficie y donde las costas pueden recibir tsunamis después de grandes rupturas submarinas. A lo largo del borde occidental de América Latina, la subducción ha levantado los Andes y ha alimentado volcanes durante millones de años. La placa de Nazca, bajo buena parte de Sudamérica, se introduce bajo la placa sudamericana. Más al norte, otras placas y bloques interactúan en una geometría compleja. En Centroamérica y México, la placa de Cocos también participa en una larga historia de subducción, volcanismo y sismicidad. No necesitamos memorizar todos los nombres esta noche. Basta imaginarlo así. El océano empuja. El continente resiste. La placa desciende. La roca se deforma. El magma asciende. La corteza acumula energía. Y de vez en cuando, esa energía se libera. Entonces la tierra tiembla. O un volcán despierta. O el mar se levanta. O la montaña se rompe. Los Andes son la gran columna de este relato. No son una simple cadena de montañas. Son una herida elevada. Una costura inmensa donde la tierra ha comprimido, plegado, fallado, fundido y levantado roca durante tiempos larguísimos. En ellos nacen paisajes de belleza casi imposible, nevados, volcanes, valles profundos, altiplanos, glaciares, desiertos de altura, selvas de montaña, quebradas, páramos, punas, cafetales, pueblos colgados en laderas y ciudades que miran hacia montañas que aún se están moviendo. Pero esa belleza viene con una condición. Los Andes no son una arquitectura terminada. Son un proceso. Y vivir sobre un proceso exige memoria. En Chile, los grandes terremotos recuerdan el poder de una zona de subducción capaz de liberar energía a escala continental. En Perú, las montañas y costas guardan memoria de sismos, aludes, tsunamis y ciudades vulnerables. En Ecuador, los volcanes y las fallas acompañan pueblos asentados entre valles altos. En Colombia, los volcanes nevados y las lluvias intensas han mostrado cómo el agua, la ceniza, el hielo y la pendiente pueden formar amenazas complejas. En Centroamérica, el territorio estrecho concentra volcanes, sismos, lluvias tropicales y laderas frágiles. En México, la interacción entre placas, volcanes y sedimentos blandos ha marcado profundamente su historia sísmica. Cada país tiene su propio relato, pero todos comparten algo: la tierra debajo no es una base pasiva, es una fuerza lenta. Y a veces, en momentos breves, esa fuerza se vuelve visible. Ahora pensemos en la palabra desastre. Muchas veces la usamos como si el desastre fuera natural.
Pero esa expresión puede engañarnos. No todo fenómeno natural produce desastre. Un terremoto en un territorio deshabitado puede ser un gran evento geológico, pero no una tragedia humana. Una erupción en una zona sin población puede transformar el paisaje, pero no destruir una ciudad. Un deslizamiento en una montaña remota puede ser parte normal de la evolución del relieve. El desastre aparece cuando hay exposición y vulnerabilidad. Cuando hay personas, viviendas, caminos, escuelas, hospitales, cultivos, puentes, acueductos o ciudades en el lugar donde el proceso natural libera su energía. Por eso los desastres geológicos son también historias sociales. Historias de donde construimos. Cómo construimos. Qué recordamos. Qué ignoramos. A quién protegemos. Qué alertas atendemos. Qué mapas usamos. Qué territorios ocupamos porque no hubo otra opción. Qué decisiones se tomaron demasiado tarde. La geología explica el fenómeno, pero la sociedad explica muchas veces la magnitud del desastre. Esa mirada es importante para no culpar a la Tierra de todo. La Tierra produce terremotos, pero las malas construcciones multiplican daños. La Tierra produce lluvias intensas, pero la deforestación, el mal drenaje y la ocupación de laderas aumentan el riesgo. La Tierra produce volcanes, pero ignorar zonas de amenaza puede convertir una erupción moderada en una catástrofe. La Tierra produce ríos, pero invadir sus cauces es olvidar que el agua siempre recuerda. La Tierra no tiene intención. Nosotros sí tenemos decisiones. Y ahí nace la responsabilidad. Esta noche hablaremos de eventos reales, pero sin recrearlos con crudeza. No necesitamos describir el dolor para respetarlo. Basta reconocer que hubo comunidades afectadas, vidas interrumpidas, ciudades transformadas, territorios marcados y lecciones que no deben perderse bajo la rutina. Porque cada desastre geológico deja dos tipos de sedimento. Uno físico, rocas, lodos, cenizas, grietas, depósitos, cicatrices. Y otro invisible, memoria, duelo, normas, mapas, ciencia, prevención, relatos familiares, cambios en la manera de vivir con el territorio. A veces el sedimento invisible es el más importante. Es lo que queda cuando las calles se limpian, cuando los ríos bajan, cuando la ceniza se enfría, cuando la montaña parece tranquila otra vez. La memoria es una forma de defensa. Un pueblo que recuerda puede prepararse mejor. Un país que estudia sus amenazas puede salvar vidas. Una familia que conoce su ruta de evacuación puede actuar a tiempo. Una ciudad que respeta sus suelos puede resistir mejor. Una comunidad que escucha la montaña puede no volver a ocupar el mismo cauce. La geología nocturna no solo busca dormirnos, también busca despertarnos de una ignorancia antigua, pero suavemente, sin gritar. Como la lluvia que cae, insiste y termina entrando en la tierra. Ahora imagina América Latina desde muy alto. Al sur, la Patagonia con sus vientos, glaciares y montañas. Más al norte, los Andes de Argentina y Chile, largos, secos en algunos tramos, nevados en otros, volcánicos, sísmicos, inmensos. Luego Bolivia y Perú, con altiplanos, valles profundos, cordilleras elevadas y costas frente al Pacífico. Ecuador, pequeño en el mapa pero enorme en relieve, con volcanes que se levantan sobre ciudades y valles. Colombia, donde los Andes se abren en tres cordilleras y la lluvia convierte la montaña en un territorio vivo. Centroamérica, una franja estrecha de volcanes, fallas, selvas, lagos, costas y lluvias intensas. Y finalmente México, con su eje volcánico, sus grandes ciudades, sus costas expuestas, sus placas en movimiento y su memoria sísmica. Todo ese territorio forma una especie de collar de fuego, agua, roca y vida. Un collar donde cada país tiene una piedra distinta, pero todas han sido talladas por fuerzas semejantes. Subducción, volcanismo, fallamiento, levantamiento, erosión, lluvia, sedimentación, tsunamis, glaciares, ríos torrenciales. Y, en medio de todo, pueblos que han aprendido a habitar lo difícil. Esa es quizá una de las grandes verdades de América Latina. Aquí la gente no vive sobre una tierra fácil. Vive sobre una tierra hermosa y exigente. Una tierra que da café, maíz, papa, cacao, sal, oro, cobre, petróleo, agua, bosques,
pesca, paisajes, cultura y memoria. Pero también una tierra que tiembla, erupciona, se desliza, se inunda, se rompe y se transforma. No hay contradicción. Es la misma tierra. La que da y la que exige. La que alimenta y la que advierte. La que levanta montañas y luego las deshace bajo la lluvia. La que guarda minerales y también fracturas. La que permite ciudades y luego recuerda que el suelo importa. Por eso, cuando hablemos de desastres geológicos, no debemos verlos como episodios aislados. Debemos verlos como ventanas. Cada evento abre una ventana hacia un proceso más grande. Un terremoto muestra una falla o una zona de subducción. Un tsunami muestra la transferencia de energía desde el fondo marino hacia la costa. Un lahar muestra la relación entre volcán, hielo, agua, ceniza y cauces. Un deslizamiento muestra la conversación entre pendiente, lluvia, suelo y ocupación humana. Una erupción muestra el sistema profundo de un volcán. Una inundación torrencial muestra la memoria de una cuenca. El desastre, aunque doloroso, revela. Y lo que revela debe estudiarse con respeto. La ciencia después de un desastre no debe ser curiosidad fría. Debe ser servicio. Medir, mapear, reconstruir, aprender, advertir, diseñar mejor, educar, corregir. Porque si después de una tragedia no aprendemos, la tierra no es la cruel. La terquedad es nuestra. Ahora la lluvia cae más lenta. Tal vez estás escuchando desde una ciudad. Tal vez desde una habitación oscura. Tal vez desde una finca. Tal vez desde otro país. Tal vez ya es tarde. Tal vez la noche apenas comienza. Donde sea que estés, esta historia también habla de tu lugar, porque todos habitamos alguna forma de geología. Algunas más tranquilas, otras más activas. Pero ninguna completamente vacía de memoria. En la siguiente sección bajaremos al sur profundo de América Latina. Caminaremos por Argentina, Chile y los Andes australes. Escucharemos sobre terremotos, volcanes, tsunamis, glaciares y montañas que se desprenden bajo el peso del hielo, la lluvia y el tiempo. No iremos con prisa. La lluvia nos guiará. Por ahora, quédate con esta imagen inicial. América Latina bajo un cielo húmedo. Los Andes extendidos como una columna oscura. El Pacífico respirando contra la costa. Volcanes dormidos bajo nubes. Ciudades encendidas en valles. Ríos creciendo bajo la lluvia. Fallas invisibles guardando tensión. Montañas antiguas esperando su próximo movimiento. Y millones de personas viviendo, sembrando, durmiendo, caminando y soñando sobre una tierra que todavía está escribiendo su historia. La noche continúa. La lluvia cae. Y la tierra, desde Argentina hasta México, comienza a hablar. Ahora caminemos hacia el sur. La lluvia sigue cayendo, pero cambia de voz. Ya no cae sobre cafetales ni sobre techos de montaña tropical. Ahora parece caer sobre estepas frías, sobre glaciares lejanos, sobre laderas de roca desnuda, sobre bosques australes, sobre volcanes cubiertos de nubes y sobre costas donde el Pacífico respira con una fuerza antigua. Estamos al sur de América Latina. Argentina, Chile, la Patagonia, los Andes australes. Un territorio donde la tierra parece más amplia, más fría, más silenciosa, pero no menos viva. Aquí las montañas se levantan largas y severas. Los glaciares descienden desde campos de hielo. Los volcanes duermen bajo nieve y ceniza. Los lagos guardan aguas profundas. Los vientos recorren llanuras abiertas. Y el océano golpea el borde del continente con una paciencia que no termina. Para entender los desastres geológicos del sur, debemos mirar primero a Chile. Chile es una tierra larga y estrecha, extendida entre la cordillera y el mar. A un lado, el Pacífico. Al otro, los Andes. Debajo, una de las zonas tectónicas más activas del planeta. La placa de Nazca se hunde bajo la placa sudamericana. Ese descenso, esa subducción lenta, ha levantado montañas, alimentado volcanes, deformado la corteza y acumulado tensiones inmensas durante millones de años. Chile no está simplemente junto al Pacífico. Chile vive sobre un borde donde el océano entra bajo el continente. Esa imagen es poderosa. El fondo marino, que parece lejano, desciende lentamente bajo las montañas. La roca se comprime. Las placas se traban durante años, décadas o siglos.
La energía se acumula en silencio. La gente vive. Las ciudades crecen. Los puertos trabajan. Los niños van a la escuela. Los trenes, los caminos y los barcos siguen sus rutinas. Y muy abajo, donde no llega la mirada humana, las placas siguen empujando. Hasta que un día, una zona se rompe. Entonces la tierra tiembla. No como una vibración pequeña. A veces como un movimiento profundo, largo, capaz de cambiar costas, levantar o hundir terrenos, mover el fondo marino y enviar ondas a través del océano. Chile conoce esta memoria. Conoce terremotos grandes. Conoce tsunamis. Conoce reconstrucción. Conoce la necesidad de mirar al mar no solo como paisaje, sino como fuerza. El gran terremoto de Valdivia de 1960, el más potente registrado instrumentalmente, pertenece a esta memoria geológica. No necesitamos convertirlo en espectáculo. Basta recordar que fue un evento de escala planetaria, asociado a la subducción, capaz de generar un tsunami que cruzó el Pacífico. La Tierra liberó allí una energía enorme, acumulada lentamente en el contacto entre placas. Esa es una de las lecciones del sur. Lo que se acumula en silencio puede liberarse en minutos. La geología tiene paciencia, pero cuando descarga, no piensa en nuestras medidas humanas del tiempo. Un terremoto grande no es solo el movimiento de una ciudad. Es una ruptura de roca a escala regional. Es una frontera profunda ajustándose. Es el continente respondiendo al empuje del océano. Por eso, en Chile, la cultura sísmica no es un lujo. Es una necesidad. Las normas, los simulacros, las rutas de evacuación, la memoria de los mayores, las señales en la costa, los mapas de amenaza, la educación en escuelas, todo eso forma parte de la convivencia con una tierra activa. Porque un país sísmico no puede permitirse olvidar. Olvidar allí es construir una casa sobre la niebla. Pero Chile no es solo terremoto, también es volcán. La misma subducción que genera sismos alimenta una larga cadena volcánica. Desde el norte árido hasta el sur húmedo, la cordillera guarda volcanes que han marcado paisajes y comunidades. Algunos son altos y nevados. Otros parecen más discretos. Algunos han tenido erupciones históricas importantes. Otros conservan señales de actividad que deben ser vigiladas. Un volcán del sur no siempre habla con fuego visible. A veces habla con ceniza, con gases, con pequeños sismos, con deformación, con cambios en las aguas, con columnas que se elevan bajo cielos grises. La ceniza volcánica puede viajar lejos con el viento. Puede cubrir campos, afectar animales, contaminar fuentes de agua, interrumpir vuelos, oscurecer cielos, cambiar suelos y recordar que una erupción no termina en el cráter. La montaña habla y el viento lleva su mensaje. En el sur de Chile y Argentina, esta relación es compartida. Una erupción en la cordillera puede afectar territorios de ambos lados. La frontera política no detiene la ceniza. El viento no pide permiso en aduanas. La geología no reconoce líneas dibujadas por humanos. Una columna eruptiva puede levantarse en Chile y dejar ceniza sobre Argentina. Puede cubrir ciudades patagónicas, campos, lagos, rutas y paisajes turísticos. Puede obligar a limpiar techos, proteger agua, cuidar animales y esperar. La ceniza es roca pulverizada. Puede parecer nieve gris, pero no es nieve. Tiene peso. Tiene bordes finos. Puede entrar en motores, filtros, respiraderos, cursos de agua, pastos y techos. También, con el tiempo, puede transformarse en suelo fértil. Otra vez la doble condición de la tierra. Lo que amenaza hoy puede alimentar mañana. Pero entre una cosa y otra hay vida humana, esfuerzo y cuidado. Pensemos ahora en la Patagonia. La Patagonia es un territorio de viento, hielo, estepa, montañas y lagos. Allí los glaciares han sido grandes escultores. Han tallado valles, excavado cuencas, dejado morrenas, arrastrado bloques, formado lagos profundos y creado paisajes de una belleza casi silenciosa. Pero el hielo tampoco es quieto. Un glaciar se mueve. Lento, pero se mueve. Avanza. Retrocede. Se fractura. Libera agua. Bloquea valles. Rompe diques naturales. Alimenta ríos. Cambia lagos.
Durante los cambios climáticos recientes y antiguos, los glaciares patagónicos han crecido y disminuido, dejando señales sobre el terreno. En algunos lugares, el retroceso del hielo puede inestabilizar laderas que antes estaban sostenidas por la masa glaciar. Cuando el hielo se retira, la montaña pierde un apoyo antiguo. Las pendientes pueden fracturarse, desprenderse o generar grandes movimientos en masa. La montaña, al quedar desnuda, se acomoda. A veces lentamente, a veces con violencia. Los deslizamientos, avalanchas de roca y flujos asociados a glaciares forman parte del lenguaje geológico austral. En zonas remotas, pueden no afectar a nadie. Pero cuando hay caminos, pueblos, turismo, represas, campamentos o infraestructura, el proceso natural puede convertirse en riesgo. En los Andes australes, la lluvia también participa. La lluvia cae sobre laderas empinadas. Entra en fracturas. Satura suelos. Aumenta el peso de los materiales. Reduce la resistencia de algunas capas. Alimenta ríos. Y cuando se combina con nieve, deshielo, pendientes fuertes o roca fracturada, puede desencadenar movimientos de ladera. En la montaña, el agua no es solo agua. Es una llave. Puede abrir caminos dentro del suelo. Puede despertar grietas. Puede transformar una ladera estable en una ladera en movimiento. Por eso, cuando escuchamos la lluvia en un territorio montañoso, no escuchamos solamente calma. Escuchamos también una fuerza que trabaja. Una fuerza lenta, pero constante. Ahora viajemos hacia Argentina. Argentina es grande, diversa, geológicamente amplia. No puede reducirse a una sola imagen. Tiene Andes altos al oeste. Tiene volcanes compartidos con la cordillera. Tiene regiones áridas. Tiene cuencas sedimentarias. Tiene glaciares australes. Tiene llanuras extensas. Tiene sierras antiguas. Tiene costas atlánticas. Tiene territorios donde la amenaza sísmica es menor y otros donde la actividad tectónica es más importante. En el oeste argentino, cerca de los Andes, los sismos, volcanes, remociones en masa y procesos de montaña forman parte de la realidad geológica. Provincias como Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz guardan distintas expresiones de la cordillera, de sus volcanes, sus fallas, sus valles, sus pendientes y sus climas. La región de Cuyo, por ejemplo, ha conocido terremotos importantes. Allí la interacción tectónica andina se expresa en deformación de la corteza, fallas y sismicidad. San Juan y Mendoza tienen memoria sísmica profunda. Las ciudades y pueblos de esa región no viven sobre una tierra completamente dormida. Viven al pie de montañas que aún responden a esfuerzos internos. Un sismo en zona andina no necesita estar junto al mar para ser significativo. No todo terremoto viene de una ruptura submarina. Algunos nacen en fallas corticales, en estructuras dentro del continente, en zonas donde la corteza se acorta, se rompe, se eleva y se ajusta. La cordillera no solo sube, también se fractura, también tiembla. Y en el sur, Argentina comparte con Chile una larga memoria volcánica. Volcanes de los Andes australes, aunque muchas veces ubicados al oeste de la divisoria o en territorio chileno, pueden afectar por cenizas extensas zonas argentinas. La Patagonia argentina ha recibido esa señal muchas veces. Cielos grises, suelos cubiertos, rutas afectadas, lagos oscurecidos, comunidades adaptándose a una lluvia de roca fina venida de la cordillera. La ceniza cruza. El viento une lo que el mapa separa. Esa es otra lección del sur. Los desastres geológicos pueden ser transfronterizos. Un volcán no pertenece solo al país donde está su cráter. Un tsunami no pertenece solo a la costa donde nace. Un terremoto no pertenece solo a una ciudad. Un río no pertenece solo a un tramo. La Tierra trabaja en sistemas. Y los sistemas no obedecen fronteras humanas. Ahora escuchemos otra vez la lluvia. Tal vez cae sobre una casa en el sur de Chile. Tal vez sobre una calle de Bariloche. Tal vez sobre una ladera de Mendoza. Tal vez sobre un bosque húmedo de la Araucanía. Tal vez sobre una estancia patagónica donde el viento empuja el agua casi horizontal. La lluvia del sur puede ser fría. Puede mezclarse con nieve. Puede caer sobre ceniza antigua. Puede alimentar lagos glaciares. Puede despertar taludes junto a caminos de montaña.
Puede llenar ríos que nacen en nieves y glaciares. El agua siempre encuentra pendiente. Y en los Andes australes, pendientes sobran. Ahora hagamos una pausa delicada. Estás escuchando Geología Nocturna, bajo esta lluvia que nos acompaña por América Latina. Si este viaje te está acompañando, puedes dejarnos en los comentarios desde donde nos ves y qué hora es allí donde estás. Tal vez sea noche profunda en Colombia, madrugada en México, tarde lluviosa en Chile, una hora tranquila en Argentina o una ventana abierta desde cualquier otro lugar del mundo. También puedes contarnos qué desastre geológico, volcán, terremoto, río o montaña quisieras que recorramos con más calma en una próxima noche. Sigamos hacia el sur. Porque no todos los desastres geológicos llegan con un gran terremoto o una gran erupción. A veces llegan como una suma. Lluvias largas, roca fracturada, pendientes cortadas, hielo retrocediendo, ríos encajados, urbanización en lugares sensibles, caminos que atraviesan laderas inestables, turismo en zonas remotas sin suficiente comprensión del terreno. Un desastre puede ser súbito en su momento final, pero lento en su preparación. Durante semanas, la lluvia entra. Durante años, una ladera se debilita. Durante décadas, una ciudad se expande hacia zonas de mayor riesgo. Durante siglos, una falla acumula tensión. Durante milenios, un glaciar talla un valle. Y luego, en un instante, algo se mueve. Cuando eso ocurre, la memoria parece llegar tarde. Por eso la prevención debe llegar antes. En Chile y Argentina, los mapas de amenaza, los sistemas de monitoreo, los códigos sísmicos, la vigilancia volcánica, la planificación costera y el conocimiento de zonas de remoción en masa son herramientas fundamentales. No eliminan el proceso natural. Ninguna norma detiene una placa. Ningún mapa impide que llueva. Ningún instrumento duerme un volcán para siempre. Pero sí permiten actuar mejor. Construir mejor. Evacuar a tiempo. No ocupar ciertos lugares. Diseñar rutas. Educar. Vigilar. Recordar. El conocimiento no detiene la tierra, pero puede reducir el daño. Y eso, en territorios activos, es una forma profunda de cuidado. Ahora pensemos en el mar. En la costa chilena, después de un gran terremoto submarino, el tsunami es una amenaza que debe ser tomada con seriedad inmediata. Una retirada anómala del mar, un sismo fuerte y largo, o una alerta oficial no son invitaciones a mirar. Son señales para subir. El mar puede parecer que se va, pero a veces se está preparando para volver. Y cuando vuelve como tsunami, no vuelve como una ola común de playa. Vuelve como una masa de agua con energía profunda, capaz de entrar por bahías, puertos, desembocaduras y costas bajas. La memoria costera salva. Quien vive junto al mar en una zona sísmica debe conocer rutas altas. Debe saber que después de un sismo fuerte no se espera curiosidad. Se busca altura. En eso, Chile ha aprendido mucho. No porque sea un país condenado, sino porque ha tenido que convivir con una de las zonas de subducción más poderosas del planeta. Su experiencia sísmica y tsunami ha dejado dolor, pero también aprendizaje institucional, cultura de evacuación y normas más fuertes. La geología enseña con dureza cuando no se la escucha, pero también permite construir memoria cuando se aprende de ella. Argentina, por su parte, mira más al interior andino y al Atlántico en muchas regiones. Sus amenazas tienen otras expresiones. No todas las provincias tienen el mismo nivel sísmico. No todos los territorios tienen volcanes cercanos. No todos los paisajes responden igual a la lluvia. Pero en su borde occidental, la cordillera impone su presencia. Allí la montaña domina. Y donde domina la montaña, hay que mirar pendientes, ríos, nieve, hielo, sismicidad y volcanismo. En los Andes áridos del noroeste y Cuyo, el agua puede ser escasa, pero cuando llega en tormentas intensas puede generar crecientes rápidas, flujos de detritos, erosión y problemas en quebradas. En zonas secas, el suelo no siempre absorbe con calma. La lluvia intensa sobre laderas desnudas puede bajar con fuerza repentina. La sequedad no elimina el peligro del agua. A veces lo concentra. En la Patagonia, en cambio, el hielo, los lagos y los vientos agregan otra dimensión. Los glaciares y campos de hielo son reservas, escultores y también sistemas sensibles al cambio climático.
El retroceso glaciar puede modificar lagos, ríos, estabilidad de laderas y disponibilidad de agua. En algunos casos, lagos represados por hielo o morrenas pueden vaciarse de forma rápida, generando crecidas aguas abajo. La montaña de hielo también tiene memoria, y puede liberarla como agua. Ahora miremos los volcanes del sur como guardianes silenciosos. Villarrica, Yaima, Osorno, Calbuco, Chaitén, Hudson, Copago, Lanín, y otros nombres que viven en la cordillera o cerca de ella. Algunos más conocidos, otros menos presentes en la memoria popular. Cada volcán tiene su carácter. No todos erupcionan igual. No todos tienen la misma composición, el mismo estilo, la misma frecuencia, la misma relación con hielo, agua o población. Un volcán puede producir lava relativamente fluida. Otro puede generar columnas de ceniza. Otro puede formar domos. Otro puede provocar lahares. Otro puede afectar ríos. Otro puede cerrar aeropuertos por ceniza. Otro puede cubrir campos lejanos. Por eso, la vigilancia debe ser específica. No basta decir volcán. Hay que conocer cuál volcán, dónde está, qué historia tiene, qué productos ha generado, qué cauces nacen en él, qué comunidades viven cerca, qué vientos dominan, qué señales muestra. La geología pide detalle. El desastre se alimenta de generalidades. Cuando se dice todos los volcanes son iguales, ya empezó el error. Cuando se dice esta ladera nunca se ha movido, puede estar hablando la memoria corta. Cuando se dice el mar se retiró, vamos a mirar, puede estar hablando la ignorancia. Cuando se dice aquí siempre ha llovido y nunca pasó nada, puede estar hablando una confianza sin archivo. La Tierra tiene archivos más largos que los nuestros. Y por eso necesitamos ciencia. Porque la memoria humana vive poco. La roca vive mucho. Un depósito de tsunami puede contar una ola que nadie vivo recuerda. Una capa de ceniza puede contar una erupción anterior a cualquier abuelo. Una morrena puede contar un glaciar que ya no existe. Un escarpe puede contar una falla antigua. Un bloque caído puede contar la inestabilidad de una ladera. Un abanico aluvial puede contar muchas crecientes olvidadas. Leer esas señales es prepararse. Ignorarlas es caminar dormidos. Y este canal, aunque invite al sueño, no invita a dormir la conciencia. Invita a descansar mientras aprendemos a mirar mejor. Ahora dejemos que el sur respire. Imagina una noche en la Patagonia. La lluvia golpea suavemente un refugio. Afuera, el viento mueve pastos bajos. Las montañas están oscuras. Un glaciar brilla apenas bajo nubes rotas. En algún lugar, un río lleva agua fría hacia un lago. Más lejos, un volcán cubierto de nieve guarda silencio. En la costa chilena, el Pacífico respira contra rocas negras. En el oeste argentino, una ciudad duerme al pie de la cordillera. Todo parece tranquilo. Y quizá lo está. Pero la tranquilidad de la Tierra no significa inmovilidad. Solo significa que los procesos están trabajando a su propio ritmo. Las placas siguen empujando. Los glaciares siguen moviéndose. Las fallas siguen guardando memoria. Los ríos siguen cortando. La lluvia sigue entrando en las grietas. Los volcanes siguen respirando por dentro. Ese es el sur profundo. No solo paisaje. No solo postal. No solo viento y montaña. Es una región donde el planeta muestra su fuerza con una belleza sobria, amplia y exigente. Chile y Argentina nos enseñan que los desastres geológicos no son iguales en todas partes. En Chile, el mar y la subducción hablan con especial intensidad. En Argentina, la cordillera, los volcanes compartidos, los sismos del oeste, las remociones en masa, los glaciares y las cuencas cuentan otras facetas. Pero en ambos territorios se repite una enseñanza: habitar el borde andino exige memoria. Memoria de terremotos. Memoria de tsunamis. Memoria de erupciones. Memoria de cenizas. Memoria de laderas. Memoria de ríos. Memoria de hielo. La memoria no evita la lluvia. No detiene el volcán. No frena la placa. Pero puede salvar vidas. Y eso basta para honrarla. En la próxima sección subiremos hacia los Andes centrales, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Allí hablaremos de volcanes, sismos, aludes, lahares, ciudades de altura,
cordilleras jóvenes, lluvias intensas y territorios donde la montaña ha dado vida y también ha dejado profundas advertencias. Por ahora, quedémonos bajo esta lluvia austral. El agua cae sobre la cordillera. El Pacífico respira. Un glaciar cruje lentamente. Un volcán duerme bajo nieve. Una ciudad costera recuerda la altura. Un valle andino guarda una falla. Una quebrada espera la próxima tormenta. Y América Latina, desde su extremo sur, nos enseña que la tierra no necesita hablar fuerte todo el tiempo para estar viva. A veces basta la lluvia. A veces basta el silencio. A veces basta una montaña quieta, acumulando historia bajo la noche. Ahora subamos hacia los Andes centrales. La lluvia sigue con nosotros. Ya no es la lluvia austral sobre glaciares y bosques fríos. Ahora cae sobre laderas más altas, sobre quebradas profundas, sobre pueblos entre montañas, sobre techos de barro y teja, sobre volcanes cubiertos de nube, sobre caminos antiguos que cruzan altiplanos, valles, páramos, punas y ciudades levantadas donde la tierra aún se acomoda. Estamos entrando en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. 4 territorios distintos. 4 memorias geológicas propias, pero unidos por una misma columna profunda, los Andes. Aquí la montaña no es fondo, es destino. La montaña ordena los caminos. Decide dónde cae la lluvia. Define dónde nacen los ríos. Guarda minerales. Eleva ciudades. Aísla valles. Concentra peligros. Y recuerda, una y otra vez, que América Latina no se entiende sin escuchar la roca elevada hacia el cielo. En los Andes centrales, la placa de Nazca continúa su descenso bajo Suramérica. Ese movimiento sostiene una larga historia de terremotos, volcanes, deformación, levantamiento, fallas y costas expuestas al Pacífico. Pero la geología no se expresa igual en todos los países. Cada territorio tiene su propio rostro. Perú mira al Pacífico desde un borde sísmico poderoso. Bolivia guarda altiplanos, cordilleras, salares y laderas altas donde la montaña y el clima se encuentran con fuerza. Ecuador reúne volcanes, fallas, valles interandinos, costas y ciudades cercanas a montañas activas. Colombia abre los Andes en 3 cordilleras, recibe lluvias intensas, conserva volcanes nevados, fallas, ríos torrenciales y laderas donde la belleza y el riesgo conviven demasiado cerca. La lluvia cae. Y bajo ella, los Andes centrales comienzan a hablar. Comencemos por Perú. Perú es una tierra donde la costa, la sierra y la selva parecen mundos distintos, pero están unidos por procesos profundos. Al occidente, el Océano Pacífico. Luego, una franja costera árida. Después, los Andes, elevados, complejos, atravesados por valles profundos. Más al oriente, la montaña desciende hacia la Amazonía. Esa transición de mar a desierto, de desierto a cordillera, de cordillera a selva, es una de las grandes expresiones geográficas de Sudamérica. Pero también es una expresión de amenaza. La costa peruana vive frente a una zona de subducción capaz de producir terremotos importantes y tsunamis. Las ciudades costeras, los puertos, las carreteras y las comunidades que miran al Pacífico habitan una frontera activa. Allí, como en Chile, el mar debe mirarse con respeto. Un sismo fuerte y largo junto a la costa no es solo un movimiento bajo los pies. Puede ser también una señal para buscar altura. El océano no siempre avisa con palabras. A veces avisa con el retiro extraño del agua. A veces con una alerta oficial. A veces con la memoria de eventos anteriores. Y la memoria, en territorios costeros, puede ser la diferencia entre quedarse mirando y actuar a tiempo. Pero en Perú, la montaña guarda otro tipo de advertencias. Los Andes peruanos son altos, abruptos, glaciares en sus cumbres, profundos en sus valles. Allí, el hielo, la roca, el agua y la pendiente pueden formar amenazas muy particulares. Las montañas glaciares son hermosas, pero no son estáticas. El hielo se fractura, los lagos crecen, las morrenas retienen agua, las laderas se debilitan, los ríos bajan por cauces antiguos. En la Cordillera Blanca, por ejemplo, la relación entre glaciares, lagunas, pendientes y poblaciones ha dejado lecciones profundas. Cuando una masa de hielo, roca o agua se libera en altura, puede descender por valles estrechos, ganar velocidad, mezclarse con sedimentos y llegar mucho más lejos de lo que un ojo tranquilo imaginaría.
El desastre de Yungay, asociado al terremoto de 1970 y al desprendimiento del Huascarán, permanece como una de las memorias más dolorosas de los Andes peruanos. No necesitamos describirlo con crudeza. Basta recordarlo con respeto: una montaña alta, hielo y roca movilizados, un valle vulnerable, una comunidad marcada para siempre. Desde entonces, esa historia enseña que en alta montaña el peligro no viene solo del temblor, sino de lo que el temblor puede despertar. Un sismo puede ser la mano que mueve otra mano. Puede sacudir una ladera. Puede romper hielo. Puede desestabilizar rocas. Puede soltar un lago. Puede convertir una amenaza dormida en movimiento. La montaña es un sistema, no una pieza aislada. En los Andes, un terremoto no termina siempre cuando deja de temblar el suelo. A veces continúa en deslizamientos, caídas de roca, represamientos de ríos, avalanchas, flujos de detritos o cambios en quebradas. Por eso, después de un sismo fuerte en montaña, también se debe mirar hacia arriba y hacia los cauces. La lluvia participa de ese sistema. Sobre suelos inclinados, sobre rocas fracturadas, sobre laderas intervenidas, sobre caminos cortados, sobre quebradas encajadas, la lluvia puede transformar una pendiente en una ruta de movimiento. En la sierra peruana, las lluvias estacionales pueden activar deslizamientos, huaicos y flujos rápidos por quebradas que durante meses parecían secas o tranquilas. La palabra huaico guarda mucho. Guarda agua, guarda barro, guarda piedras, guarda pendiente, guarda memoria de cauces, guarda la rapidez con que una quebrada puede dejar de ser camino y convertirse en fuerza. En regiones áridas o semiáridas, una quebrada seca no está muerta, está esperando lluvia. Y cuando la lluvia llega con intensidad, el agua recoge sedimentos sueltos, arrastra bloques, baja por canales estrechos y puede alcanzar zonas habitadas. A veces la gente se acostumbra a ver el cauce vacío y olvida que ese vacío es solo una fase del río. Los cauces secos también tienen memoria. Y la memoria del agua no depende de que hoy la veamos correr. Ahora miremos hacia Bolivia. Bolivia es una tierra de altura. El altiplano se extiende como una gran mesa elevada entre cordilleras. Allí el cielo parece más cercano, el aire más delgado, la luz más dura. Los salares, lagos, volcanes y montañas forman paisajes de una belleza mineral casi silenciosa. Bolivia no tiene costa marina actual, pero sí guarda memorias de antiguos mares, lagos, cuencas, evaporaciones, salares y procesos profundos. El salar de Uyuni, inmenso y blanco, es una de esas superficies donde la geología parece volverse espejo del cielo. Allí, el agua y la evaporación han dejado sales, capas, minerales, llanuras brillantes y una sensación de tiempo detenido. Pero Bolivia también tiene amenazas. En sus montañas y valles, las lluvias pueden generar deslizamientos, flujos, erosión y movimientos de ladera. En ciudades asentadas sobre pendientes, sobre depósitos heterogéneos o sobre terrenos sensibles, el agua puede convertirse en un factor decisivo. La Paz, por ejemplo, está marcada por un relieve profundamente erosionado, laderas urbanizadas, quebradas, depósitos sedimentarios y una relación constante entre ciudad y montaña. Una ciudad de montaña no solo se expande, se apoya. Y donde se apoya importa. El suelo no es igual en todas partes. Una terraza antigua no responde como un relleno. Una arcilla saturada no responde como una grava drenante. Una ladera erosionada no responde como roca sana. Un barrio construido sobre pendiente no enfrenta el mismo riesgo que uno sobre una planicie estable. La geología urbana, en ciudades andinas, no es lujo académico. Es una necesidad cotidiana. En Bolivia, como en otros países andinos, la minería también ha modificado territorios. Donde hay socavones, desmontes, relaves, cortes y excavaciones, la geología natural se mezcla con la geología intervenida. Y cuando llega la lluvia, esos materiales pueden moverse, contaminar, saturarse o afectar cursos de agua si no han sido manejados con cuidado. La montaña recuerda lo natural, pero también guarda lo que hacemos sobre ella. Un talud cortado, un relleno abandonado, un depósito minero mal protegido, un cauce intervenido. Todo eso se vuelve parte del riesgo. La Tierra no distingue entre una ladera natural y una ladera mal excavada cuando aplica gravedad y agua. Responde a condiciones.
Por eso la responsabilidad humana vuelve a aparecer. No todo desastre viene de una gran placa o un volcán. Muchos nacen de la suma entre terreno difícil y decisiones pobres. La lluvia no crea por sí sola todos los problemas, muchas veces revela lo que ya estaba mal. Ahora avancemos hacia Ecuador. Ecuador es pequeño en el mapa, pero inmenso en relieve y actividad geológica. Allí los Andes forman corredores volcánicos, valles interandinos, ciudades de altura, costas expuestas y selvas orientales. El país se encuentra en una zona de subducción activa y además posee una cadena volcánica muy importante. Ecuador es tierra de volcanes. Cotopaxi, Tungurahua, Reventador, Sangay, Huagua Pichincha, Cayambe, Chimborazo, Antisana. Nombres que no son solo montañas, son sistemas. Cada volcán guarda una historia distinta, una personalidad distinta, un modo distinto de relacionarse con el agua, la ceniza, la lava, los flujos piroclásticos, los lahares, los valles y las poblaciones cercanas. El Cotopaxi, con su forma hermosa y su cumbre nevada, enseña algo esencial. Un volcán cubierto de hielo puede generar lahares que descienden por cauces hacia zonas alejadas. Igual que en otros volcanes andinos, la amenaza no vive solo en el cráter. Vive también en los ríos que nacen o pasan cerca de él. Un volcán alto puede afectar valles bajos. Un cráter distante puede hablar por medio del agua. La nieve puede convertirse en flujo. La ceniza puede viajar con el viento. La montaña puede tocar ciudades sin moverse del lugar. Quito, por ejemplo, es una ciudad que vive en un entorno de gran belleza y gran complejidad geológica. Rodeada de montañas y volcanes, asentada en una región andina activa, debe convivir con sismos, volcanismo, pendientes, quebradas y expansión urbana. No es la única ciudad latinoamericana con ese desafío, pero sí una de las que muestra con claridad cómo la geología puede estar presente en la vida diaria sin que siempre se la mire de frente. Una ciudad entre volcanes no puede permitirse olvidar los volcanes. Una ciudad en montaña no puede olvidar las laderas. Una ciudad sísmica no puede olvidar el suelo sobre el que construye. Ecuador también ha vivido terremotos importantes, tanto relacionados con la subducción como con fallas corticales. En la costa, los sismos pueden afectar ciudades y comunidades vulnerables. En la montaña, pueden desencadenar deslizamientos. En el oriente, la geología cambia otra vez hacia la Amazonía, con ríos, laderas y sedimentos. El país entero parece decir lo mismo en distintas voces. Aquí el territorio es estrecho, alto, volcánico, sísmico y húmedo. Aquí la planificación no es adorno. Aquí recordar es una forma de vivir. Ahora la lluvia cae sobre los Andes ecuatorianos. Cae sobre la ceniza antigua. Sobre laderas verdes. Sobre quebradas que atraviesan barrios. Sobre páramos. Sobre volcanes cubiertos de nube. Sobre caminos que suben hacia pueblos altos. Cada gota participa en la estabilidad del territorio. Cada gota puede alimentar vida. Cada gota puede entrar en una grieta. Cada gota puede ser parte de un río futuro. El agua es paciencia, pero también acumulación. Y la acumulación, en montaña, cambia las cosas. Ahora volvamos a Colombia. Colombia ya la hemos caminado en otra noche bajo la lluvia, pero en este viaje continental debemos recordarla como parte de los Andes centrales y septentrionales, como una tierra donde la cordillera se abre en tres ramas y donde la geología se expresa con una diversidad difícil de exagerar. Colombia tiene volcanes activos, fallas, sismos, deslizamientos, avenidas torrenciales, costas expuestas, llanuras inundables, ríos poderosos, suelos volcánicos, páramos, selvas, valles interandinos, y una lluvia que, en muchas regiones, trabaja casi todo el año. El desastre de Armero, asociado a la erupción del Nevado del Ruiz en 1985 y a los lahares que descendieron por los cauces, es una de las memorias más profundas de la geología colombiana. Debe mencionarse con respeto, no como una escena para asustar, no como morbo, sino como lección sobre la relación entre volcán, hielo, agua, ceniza, ríos, mapas de amenaza, alertas y vulnerabilidad humana. Armero enseña que una erupción no necesita ser la más grande para producir una gran tragedia si el sistema volcánico o río comunidad no se comprende o no se atiende a tiempo. En esa enseñanza hay dolor.
pero también responsabilidad. Un mapa de amenaza no es papel. Una alerta no es ruido. Una ruta de evacuación no es decoración. Un cauce volcánico no es un simple río. Y la memoria de un desastre no debe volverse ceremonia vacía. Debe volverse prevención. Colombia también conoce deslizamientos e inundaciones torrenciales en muchas regiones. Laderas urbanizadas, lluvias intensas, suelos residuales profundos, rocas fracturadas, deforestación, cortes de carretera, quebradas invadidas y construcción informal pueden combinarse para crear escenarios de alto riesgo. No siempre se necesita un volcán para que la montaña hable con dureza. A veces basta lluvia, pendiente, suelo saturado, drenaje deficiente y una comunidad ubicada en el lugar equivocado. La tragedia de Mocoa en 2017, asociada a lluvias intensas, crecientes súbitas y flujos de detritos en ríos y quebradas, recuerda esta condición de muchas ciudades andinas y amazónicas de pie de monte. El agua que baja de la montaña puede transformarse rápidamente cuando encuentra sedimentos, troncos, cauces estrechos y zonas ocupadas. El pie de monte es hermoso, pero es también zona de transición. Allí la montaña entrega agua y sedimento a las tierras bajas. Allí los ríos cambian de energía. Allí los abanicos y cauces antiguos deben ser leídos con cuidado. En Colombia, como en Perú, Ecuador y Bolivia, muchas comunidades viven precisamente en esos bordes, entre montaña y valle, entre ladera y río, entre selva y cordillera, entre necesidad y amenaza. No se trata de juzgar desde lejos. Se trata de entender que muchas personas no eligen el lugar más seguro, sino el lugar posible. Por eso la reducción del riesgo no puede ser solo una orden técnica. Debe ser también justicia territorial, planificación seria, educación, vivienda segura, alertas efectivas y respeto por la memoria de los cauces. La geología sola no resuelve, pero sin geología, todo se vuelve más ciego. Ahora hagamos una pausa. La lluvia sigue cayendo sobre estos Andes centrales, sobre Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, sobre volcanes nevados, sobre ciudades de altura, sobre quebradas estrechas, sobre techos de barrios en ladera, sobre páramos y punas, sobre salares, sobre ríos que bajan hacia el Pacífico, el Amazonas, el Caribe o el Orinoco. Estás escuchando Geología Nocturna. Si esta caminata serena por los desastres geológicos de América Latina te acompaña, puedes dejarnos en los comentarios desde donde nos ves y qué hora es allí donde estás. También puedes contarnos qué historia quisieras que recorramos con más calma, los lahares del Nevado del Ruiz, los volcanes de Ecuador, los aludes de alta montaña en Perú, las ciudades andinas sobre laderas, los salares de Bolivia o los ríos torrenciales que bajan desde la cordillera. Sigamos. Porque en estos países hay un hilo común que debemos mirar con cuidado, la relación entre altura, agua y ocupación humana. La altura crea energía. El agua aprovecha esa energía. La gravedad completa el movimiento. Y las comunidades, muchas veces, están en medio. En una montaña, el agua no cae solamente hacia abajo. Busca zonas débiles. Entra en fracturas. Llena poros. Aumenta presión. Reduce resistencia. Activa antiguas superficies de falla. Arrastra sedimentos sueltos. Concentra caudales en quebradas. Transforma ríos claros en flujos oscuros. Un evento de lluvia intenso puede durar horas, pero su preparación puede venir de semanas de humedad previa, años de intervención humana y miles de años de historia geomorfológica. Por eso, cuando ocurre un desastre, no basta preguntar cuánto llovió. También hay que preguntar, ¿qué tipo de suelo había? ¿Qué pendiente tenía la cuenca? ¿Qué vegetación se perdió? ¿Qué cauces se ocuparon? ¿Qué cortes se hicieron? ¿Qué rocas estaban fracturadas? ¿Qué eventos antiguos se habían depositado allí? ¿Qué alertas existían? ¿Qué memoria fue olvidada? Un desastre es una conversación entre el cielo, la tierra y la sociedad. Si solo escuchamos una voz, entendemos mal. Los Andes centrales también enseñan algo sobre los glaciares tropicales. Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia han tenido glaciares de alta montaña. Muchos están retrocediendo debido al calentamiento climático. Ese retroceso afecta recursos hídricos, paisajes, ecosistemas y amenazas.
Puede aumentar la inestabilidad de laderas, modificar lagunas glaciares, cambiar caudales y dejar expuestas rocas antes cubiertas por hielo. Un glaciar que retrocede no solo se hace más pequeño, cambia el equilibrio de la montaña. Deja morrenas, deja lagunas, deja taludes sin apoyo, deja agua en lugares nuevos, deja memoria visible del clima. En la alta montaña tropical, los glaciares son como relojes blancos que están perdiendo su forma. Su retroceso no es solo una imagen triste, es un cambio hidrológico, geomorfológico y cultural. Comunidades que dependían del agua de deshielo pueden enfrentar nuevas condiciones. Paisajes considerados eternos se transforman en pocas generaciones. La montaña de hielo también participa en la historia de los desastres. No siempre con estruendo. A veces con una retirada silenciosa que prepara nuevas preguntas. En Perú, las lagunas glaciares han sido vigiladas por su potencial de desbordamiento. En Bolivia, los glaciares andinos han retrocedido visiblemente. En Ecuador y Colombia, los nevados remanentes también muestran cambios. La línea entre belleza, agua y riesgo se vuelve otra vez delicada. Ahora pensemos en los volcanes andinos como una familia extensa. No todos iguales, pero todos unidos por el borde activo del continente. Algunos tienen hielo, otros no. Algunos están cerca de grandes ciudades, otros en regiones más remotas. Algunos producen cenizas frecuentes, otros tienen largos silencios. Algunos generan lahares, otros flujos piroclásticos, otros lavas, otros gases. Cada uno necesita su propia historia, pero todos exigen una misma actitud: respeto informado. La palabra informado importa, porque el respeto sin información puede volverse superstición, y la información sin respeto puede volverse arrogancia. La montaña necesita ambas cosas, conocimiento y humildad. Eso debería ser la ciencia en territorios activos, una humildad bien equipada. Instrumentos, mapas, memoria, educación, simulacros, alertas, diseño, planificación, y una voz tranquila capaz de decir: aquí no conviene construir, aquí hay que evacuar, aquí el cauce tiene memoria, aquí el volcán tiene historia, aquí la ladera está hablando. La prevención no siempre luce heroica. A veces parece aburrida. Un mapa, una reunión, un simulacro, un drenaje bien hecho, una casa reforzada, una escuela lejos de una quebrada, una sirena probada, una ruta señalizada, un monitoreo constante. Pero cuando llega el momento, esas cosas sencillas pueden valer más que cualquier discurso. La prevención es la parte silenciosa de la vida, como la lluvia fina que entra en el suelo antes de alimentar el río. No se ve como espectáculo, pero sostiene. Ahora dejemos que los Andes centrales reposen un instante. Imagina una noche en Perú, un valle alto bajo lluvia. Más arriba, un glaciar oscuro contra el cielo. Un río baja por una quebrada profunda. En silencio, la montaña guarda depósitos antiguos de avalanchas y flujos. Imagina Bolivia, el altiplano frío, un salar brillante bajo nubes, una ciudad extendida entre laderas erosionadas, el agua buscando camino por cárcavas y pendientes. Imagina Ecuador, un volcán cubierto de nieve y nube, una ciudad encendida en el valle, ceniza antigua bajo los suelos, rutas de lahar siguiendo ríos que parecen tranquilos. Imagina Colombia, 3 cordilleras bajo lluvia, un volcán nevado, una quebrada creciendo, una ladera saturada, un río torrencial bajando hacia una ciudad de pie de monte. 4 territorios, una misma enseñanza. La montaña no olvida, el agua no olvida, la roca no olvida. Los humanos somos quienes olvidamos demasiado pronto, y por eso necesitamos relatos, no para reemplazar la ciencia, sino para mantener despierta la memoria, porque un dato puede guardarse en un informe, pero una historia puede quedarse en una familia. Una comunidad puede recordar mejor si la tierra se le cuenta no solo como amenaza, sino como parte de su propia vida. En los Andes centrales, los desastres geológicos han marcado generaciones. Terremotos, lahares, aludes, huaicos, deslizamientos, erupciones, inundaciones torrenciales. Cada evento deja preguntas. Cada pregunta debería volverse aprendizaje.
Cada aprendizaje debería volverse práctica. No siempre sucede. A veces los pueblos reconstruyen en el mismo lugar. A veces la pobreza obliga. A veces la política olvida. A veces los mapas no llegan. A veces la alerta no se entiende. A veces el riesgo se vuelve costumbre. Pero la tierra insiste. Y si insiste, debemos insistir nosotros también. Insistir en educación, en planificación, en respeto por los cauces, en vivienda segura, en ciencia pública, en memoria comunitaria, en no dejar que las tragedias se vuelvan solo aniversarios. Ahora la lluvia cae más suave, como si los Andes hubieran terminado de hablar por esta noche. Pero todavía nos queda avanzar hacia el norte. En la próxima sección entraremos en Centroamérica y el Caribe, territorios estrechos, volcánicos, sísmicos, lluviosos, atravesados por huracanes, fallas, laderas inestables y costas expuestas. Allí veremos cómo la geología y el clima se encuentran con una intensidad particular, y cómo países pequeños pueden guardar riesgos enormes en montañas, volcanes y mares muy cercanos entre sí. Por ahora, quedémonos bajo esta imagen. Una cordillera larga, ciudades encendidas en valles, volcanes cubiertos por nubes, glaciares que retroceden, ríos bajando por quebradas, lluvia sobre techos andinos, una sirena lejana que tal vez algún día salve vidas, un mapa de amenaza doblado sobre una mesa, una familia durmiendo cerca de una ladera, una montaña quieta solo en apariencia. La noche sigue, la lluvia cae. Y los Andes centrales, desde Bolivia y Perú hasta Ecuador y Colombia, guardan en sus piedras la memoria de todo lo que debemos aprender antes de que vuelva a moverse. Ahora sigamos hacia el norte. La lluvia continúa, pero vuelve a cambiar de sonido. Ya no cae solamente sobre nevados andinos, ni sobre salares altos, ni sobre valles profundos donde la montaña parece cerrar el cielo. Ahora cae sobre selvas calientes, sobre volcanes cubiertos de vegetación, sobre techos de lámina, sobre lagos volcánicos, sobre laderas tropicales, sobre islas, sobre costas bajas, sobre pueblos entre dos mares. Estamos entrando en Centroamérica y el Caribe. Una franja de tierra angosta y poderosa. Un puente entre continentes. Un corredor de volcanes. Una región donde el Pacífico y el Caribe parecen mirarse de cerca, donde la lluvia puede llegar con fuerza tropical, donde los huracanes pueden saturar montañas, donde los volcanes se levantan cerca de ciudades, donde las fallas cruzan territorios pequeños y donde el mar, a veces, recuerda que también puede entrar tierra adentro. Centroamérica parece estrecha en el mapa, pero geológicamente es inmensa. Allí se encuentran placas, bloques, arcos volcánicos, fallas, cuencas, costas, montañas jóvenes, laderas húmedas y pueblos que han aprendido a vivir entre fuego, agua y movimiento. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Y más al oriente, las islas del Caribe, cada una con su propia historia de placas, fallas, volcanes, terremotos, deslizamientos, huracanes, costas y arrecifes. Esta región no es un simple paso entre América del Sur y América del Norte. Es una zona viva, una costura tropical, una tierra donde la geología se expresa con intensidad en espacios pequeños. En Centroamérica, la placa de coco se hunde bajo el borde de la placa Caribe y otros bloques relacionados. Ese proceso de subducción alimenta una cadena de volcanes que se extiende a lo largo del istmo. Muchos de esos volcanes han tenido actividad histórica. Algunos se levantan cerca de ciudades, lagos, cultivos y rutas principales. Un volcán en Centroamérica no siempre está perdido en una zona remota. A veces está cerca de la vida diaria, cerca de una capital, cerca de un campo, cerca de un lago, cerca de una carretera, cerca de una comunidad que lo mira cada mañana como parte del horizonte. Y esa cercanía cambia todo. Porque un volcán puede ser paisaje, identidad, suelo fértil, turismo, agua, sombra y símbolo. Pero también puede ser ceniza, gases, lahares, flujos, explosiones, caída de material, sismos volcánicos y necesidad de evacuación. La montaña puede ser hogar, pero nunca debe confundirse con una montaña muerta. En Guatemala, los volcanes forman parte profunda del paisaje. Fuego, Pacaya, Santiaguito, Santa María, Agua,
Acatenango y otros nombres viven en la memoria geológica y cultural del país. Algunos han mostrado actividad frecuente. Otros guardan historias más antiguas. Guatemala también está atravesada por fallas importantes y ha sufrido terremotos severos. La ciudad y el volcán conviven allí de una forma muy directa. El suelo volcánico puede ser fértil. La ceniza puede alimentar cultivos con el tiempo. La altura puede atraer nubes. Pero cuando el volcán despierta, el mismo sistema que dio fertilidad puede traer amenaza. La erupción del volcán de fuego en 2018 dejó una marca profunda en la memoria reciente de Guatemala. Debe nombrarse con respeto, no con espectáculo. Fue una advertencia dolorosa sobre la velocidad de ciertos procesos volcánicos y sobre la necesidad de vigilancia, comunicación, rutas claras, educación comunitaria y atención a las zonas de amenaza. Un volcán no siempre da mucho tiempo. Algunos procesos pueden moverse con rapidez por barrancos y cauces. Por eso, vivir cerca de un volcán exige algo más que admirarlo desde lejos. Exige saber por dónde han bajado los flujos antes. Exige conocer las rutas de evacuación. Exige escuchar a los observatorios. Exige respetar mapas. Exige no olvidar los depósitos antiguos que la vegetación puede cubrir con demasiada facilidad. La selva y el pasto pueden hacer parecer joven y amable una superficie que alguna vez fue paso de material volcánico. Pero la roca debajo recuerda. Y cuando una quebrada nace en un volcán, no debe mirarse como una simple línea de agua. Puede ser un camino antiguo para lahares, flujos, cenizas removilizadas o crecientes cargadas de sedimento. El volcán no termina en su cráter. Continúa por sus cauces. Continúa por sus laderas. Continúa por la dirección del viento. Continúa por la memoria de sus depósitos. En El Salvador, la tierra también habla con volcanes y sismos. Es un país pequeño, pero intensamente activo. Sus volcanes, fallas y laderas hacen que la geología esté cerca de la gente. Las ciudades, pueblos y cultivos se ubican en un territorio donde la belleza volcánica y el riesgo conviven. La lluvia tropical, cuando cae sobre laderas volcánicas alteradas, sobre suelos sueltos, sobre zonas deforestadas o urbanizadas, puede activar deslizamientos y flujos. En territorios densamente poblados, una ladera inestable puede estar muy cerca de viviendas. Y cuando la montaña se mueve, no necesita recorrer grandes distancias para afectar vidas. En Centroamérica, la cercanía es una condición constante. Cercanía entre volcán y ciudad. Entre ladera y barrio. Entre río y vivienda. Entre costa y población. Entre falla y carretera. Entre bosque y pendiente. Entre lluvia y cauce. Eso hace que la gestión del riesgo sea urgente, concreta, cotidiana. No basta saber que un país tiene volcanes. Hay que saber quién vive bajo ellos. No basta saber que llueve fuerte. Hay que saber qué laderas reciben esa lluvia. No basta saber que hay fallas. Hay que saber qué construcciones están sobre los suelos que pueden amplificar el movimiento. La geología se vuelve humana cuando miramos exposición y vulnerabilidad. Nicaragua también guarda volcanes, lagos y fallas. El lago de Managua, el lago Cocibolca, la cadena volcánica, los suelos jóvenes, los terremotos históricos y la actividad volcánica hacen de este territorio una tierra de gran belleza y gran energía interna. Managua, marcada por terremotos importantes, recuerda que una ciudad puede cambiar profundamente en pocos minutos cuando el suelo se mueve y las construcciones no resisten. Un terremoto urbano no es solo una falla liberando energía. Es una prueba para la forma en que la ciudad fue construida. El suelo, la estructura, la planificación, la memoria, la pobreza, los materiales, la normativa, la expansión urbana, todo se reúne en esos segundos. La tierra hace su parte. La sociedad revela la suya. En Costa Rica, la geología parece vestirse de verde. Volcanes, selvas, montañas, ríos, costas y fallas se unen en un territorio pequeño y diverso. Poás, Irazú, Turrialba, Arenal y otros volcanes forman parte del paisaje y la memoria. La subducción, las fallas locales y la actividad volcánica recuerdan que incluso un país asociado a naturaleza exuberante y turismo debe mirar con atención sus procesos internos. La belleza no reduce el riesgo. A veces lo oculta mejor. Un volcán cubierto de bosque sigue siendo volcán. Una ladera verde puede estar saturada.
Un río transparente puede crecer. Una carretera entre montañas puede cruzar zonas inestables. Una costa tranquila puede estar expuesta. Costa Rica ha desarrollado una cultura importante de monitoreo y estudio geológico, precisamente porque el territorio lo exige. En regiones activas, la ciencia no es lujo, es infraestructura invisible. Como un puente, como un hospital, como una escuela, un observatorio volcánico, una red sísmica, un mapa de amenaza, una ruta de evacuación y una comunidad informada también son formas de construcción. No se ven como edificios altos, pero sostienen la vida. Panamá, al extremo sur de Centroamérica, es puente geológico y humano. Une continentes, separa océanos, guarda una historia ligada al cierre del istmo que cambió corrientes oceánicas, migraciones biológicas y clima global. En términos de desastres, Panamá también enfrenta sismicidad, deslizamientos, inundaciones, erosión costera y amenazas asociadas a lluvias intensas, especialmente en un territorio donde el agua y la topografía tienen gran importancia. El Istmo de Panamá no es solo un paso comercial, es una pieza clave de la historia de la Tierra. Cuando se cerró el paso marino entre Pacífico y Caribe en el tiempo geológico, cambió el intercambio de aguas, cambió la circulación oceánica y permitió el intercambio de animales entre Norteamérica y Suramérica. Un pequeño puente de tierra transformó la vida de dos continentes. Pero esa misma posición de puente lo hace sensible. Entre mares, entre placas, entre lluvias, entre rutas humanas. La geología de Panamá enseña que los lugares pequeños pueden tener consecuencias enormes. Ahora miremos hacia el Caribe. El Caribe parece, para muchos, una imagen de aguas claras, playas, luz y descanso. Y lo es. Pero también es una región tectónicamente compleja. La placa Caribe interactúa con Norteamérica, Suramérica, Cocos y otros bloques en una geometría complicada. Hay fallas importantes, zonas de subducción, arcos de islas volcánicas, terremotos históricos, tsunamis posibles, deslizamientos submarinos, costas vulnerables, huracanes que saturan suelos y montañas, y poblaciones concentradas en islas y franjas costeras. El Caribe no es solo mar tranquilo. Es una cuenca viva. Una zona donde las islas pueden ser cumbres de sistemas volcánicos, fragmentos elevados, arcos tectónicos, plataformas carbonatadas o territorios marcados por fallas y movimientos. En las Antillas Menores, algunos volcanes activos recuerdan que el arco volcánico caribeño sigue vivo. Islas como Montserrat, Martinica, Guadalupe, San Vicente y otras guardan historias volcánicas importantes. La erupción de la montaña Pelé en Martinica, en 1902, es una de las memorias volcánicas más conocidas del Caribe. Debe tratarse con respeto, porque marcó profundamente la historia de una ciudad y de la volcanología. Los flujos piroclásticos, las nubes ardientes, las cenizas y los gases son procesos volcánicos de gran peligro. No necesitan exageración. Su propia naturaleza exige distancia y preparación. Un volcán explosivo en una isla puede afectar rápidamente una zona amplia, porque el espacio es limitado y las rutas de evacuación pueden ser pocas. En una isla, el riesgo tiene otra escala. No siempre hay mucho lugar para alejarse. No siempre hay muchas rutas. No siempre hay tiempo. Por eso la vigilancia y la educación son esenciales. En el Caribe, los terremotos también han dejado memoria. Haití, por ejemplo, sufrió en 2010 un terremoto devastador asociado a una falla activa en una región de alta vulnerabilidad. La magnitud del daño no se explica solo por la geología, sino también por condiciones sociales, construcción vulnerable, pobreza, densidad urbana y capacidad limitada de respuesta. Ese evento enseña una verdad dura: el mismo sismo no produce el mismo desastre en todas partes. La vulnerabilidad decide mucho. Una ciudad con construcciones frágiles sufre más. Una comunidad sin rutas ni preparación sufre más. Un país con instituciones débiles enfrenta más dificultad. La geología libera energía, pero la sociedad determina cuánto daño puede causar esa energía. No lo digo para culpar a quienes sufren, todo lo contrario. Lo digo para recordar que reducir el riesgo también es justicia. Vivienda segura, normas de construcción, educación, planificación, infraestructura, alertas y memoria no son privilegios, son protección de la vida. El Caribe también enfrenta huracanes.
Y aunque un huracán es un fenómeno atmosférico, puede desencadenar desastres geológicos y geomorfológicos, deslizamientos en laderas saturadas, erosión costera, inundaciones, flujos de lodo, socavación de riberas, pérdida de playas, inestabilidad de taludes y remoción de sedimentos. El cielo y la tierra trabajan juntos. La lluvia intensa de un huracán puede hacer hablar a una montaña. El oleaje puede cortar una costa. La saturación puede despertar laderas. El viento puede arrancar vegetación que protegía suelos. Las inundaciones pueden redistribuir sedimentos y contaminación. Por eso no podemos separar siempre clima y geología. En América Latina, muchos desastres nacen precisamente en el encuentro entre ambos. Lluvia sobre montaña, huracán sobre ladera, sismo sobre ciudad, volcán bajo hielo, río sobre cauce ocupado, mar sobre costa baja. El fenómeno tiene una causa. El desastre tiene una historia. Ahora la lluvia cae sobre una isla. Imagínala. Una casa pequeña con luz amarilla. Un techo recibiendo gotas gruesas. Al fondo, una montaña oscura. Más allá, el mar. La gente duerme. Pero bajo la isla puede cruzar una falla. En lo alto puede haber un volcán. En la costa puede haber memoria de oleajes fuertes. En la ladera puede estar acumulándose agua. Todo parece sereno. Y quizá lo es. Pero la serenidad no elimina la necesidad de conocer el territorio. El descanso verdadero no nace de negar el riesgo. Nace de prepararse para él. Ahora hagamos una pausa bajo esta lluvia tropical. Estás en Geología Nocturna. Si este viaje por Centroamérica y el Caribe te acompaña, puedes dejarnos en los comentarios desde donde nos ves, qué hora es allí donde estás y qué paisaje quisieras que visitemos en una próxima noche. Tal vez un volcán de Guatemala, los terremotos de Managua, los volcanes de Costa Rica, el Istmo de Panamá, las islas volcánicas del Caribe, los huracanes que despiertan laderas o la historia de una ciudad que aprendió a reconstruirse después de la tierra en movimiento. Sigamos. Porque Centroamérica y el Caribe también nos enseñan una de las lecciones más importantes de todo este viaje. En territorios pequeños, las distancias entre procesos son cortas. Un volcán puede estar cerca de una capital. Una costa puede estar cerca de una falla. Una ladera puede estar encima de un barrio. Un río puede bajar de una montaña en poco tiempo. Un huracán puede saturar varios países en pocos días. Un sismo puede afectar regiones enteras. La escala espacial es distinta. En los Andes, una cordillera puede parecer inmensa y el proceso puede sentirse distribuido. En Centroamérica, todo parece estar más cerca. El mar, el volcán, la ciudad, la falla, la lluvia, el río, la ladera. Esa cercanía puede ser hermosa. Permite paisajes intensos. Playas cerca de montañas. Volcanes visibles desde ciudades. Selvas junto a lagos. Ríos que bajan rápido desde alturas verdes. Pero también significa que el tiempo de respuesta puede ser corto. Cuando un cauce crece, llega rápido. Cuando un volcán emite ceniza, puede afectar comunidades cercanas. Cuando una ladera se mueve, puede tocar viviendas en segundos o minutos. Cuando una alerta de tsunami se emite, la ruta debe ser conocida antes. No se improvisa una evacuación cuando el agua ya viene. No se aprende a leer una alerta volcánica cuando la ceniza ya cae. No se decide dónde está la zona segura cuando la montaña ya se mueve. La prevención se construye antes, en tiempos tranquilos. Cuando parece que no pasa nada. Ese es el momento más difícil para convencer a una sociedad. Porque cuando todo está tranquilo, la gente olvida. Cuando todo está calmado, el presupuesto se mueve a otra parte. Cuando el volcán duerme, se construye más cerca. Cuando el río baja pequeño, se ocupa la ronda. Cuando no tiembla por años, la norma parece exagerada. Cuando no hay desastre, la prevención parece invisible. Pero la prevención invisible es la que sostiene la vida cuando llega el momento visible. En Centroamérica, muchos países han desarrollado sistemas de monitoreo, instituciones de protección civil, mapas de amenaza, observatorios, educación comunitaria y protocolos. Pero la desigualdad, la pobreza, la informalidad urbana, la falta de mantenimiento, la deforestación y la presión sobre el territorio siguen aumentando la vulnerabilidad en muchos lugares. La ciencia sola no basta si no llega a la gente. El mapa no salva si nadie lo entiende. La alerta no sirve si no se confía en ella. La ruta no protege si está bloqueada.
La norma no ayuda si no se cumple. El conocimiento debe caminar hasta la comunidad. Debe hablar el idioma del barrio, de la escuela, del campesino, del pescador, del conductor, del niño, de la familia que vive al pie de la ladera. La geología debe salir del escritorio y tocar el territorio, así como la lluvia toca la tierra. Ahora pensemos en los volcanes centroamericanos como una cadena de luces oscuras. No luces encendidas, sino luces potenciales bajo la roca. Cada volcán es un sistema que puede dormir mucho tiempo y aún así seguir siendo parte del paisaje de riesgo. Algunos son muy vigilados, otros menos. Algunos tienen comunidades cerca. Otros están en parques, reservas o zonas rurales. Algunos tienen lagos en cráteres. Otros flancos inestables. Otros barrancos antiguos por donde han bajado materiales. El agua vuelve a ser clave. En regiones tropicales, una erupción no termina cuando deja de salir material. La ceniza depositada puede ser removilizada por lluvias posteriores. Las quebradas pueden transportar sedimentos volcánicos durante años. Un evento puede dejar una herencia de inestabilidad que se activa varias temporadas lluviosas después. La montaña puede hablar una vez con fuego y muchas veces después con agua. Eso se olvida con facilidad. Pero los cauces lo recuerdan. Un depósito de ceniza fresca en una ladera es material esperando transporte. Si llega lluvia intensa, ese material puede bajar. Por eso, después de una erupción, el monitoreo no termina al apagarse la columna. Continúa en ríos, quebradas, lluvias, depósitos y comunidades. La geología es seguimiento, no solo diagnóstico. Ahora miremos las fallas. Centroamérica tiene sistemas de fallas importantes asociados a la interacción entre placas y bloques. En Guatemala, por ejemplo, fallas como Motagua y Polochic forman parte de una región tectónica compleja. El Caribe también posee fallas transformantes y límites activos. Estas estructuras pueden generar terremotos destructivos, especialmente cuando atraviesan o se encuentran cerca de zonas pobladas. Una falla no siempre se ve. Puede estar cubierta por selva, por ciudad, por sedimentos, por cultivos, pero su invisibilidad no la hace inexistente. A veces el paisaje la insinúa, valles rectos, ríos alineados, cambios bruscos, escarpes, fuentes, zonas trituradas. Otras veces se necesita investigación geológica, geofísica, sismológica, mapas y memoria histórica. La falla duerme a simple vista, pero no necesariamente en profundidad. Otra vez, la ciencia nos presta ojos más largos que los nuestros. Ojos que ven bajo el suelo. Ojos que leen el relieve. Ojos que comparan sismos históricos. Ojos que miden deformación. Ojos que detectan patrones donde la mirada común solo ve paisaje. Y esos ojos deben usarse para cuidar, no para asustar. Ahora la lluvia empieza a hacerse más suave. El Caribe queda en silencio por un momento. Centroamérica respira entre dos mares. Un volcán de Guatemala se cubre de nube. Una ciudad de El Salvador duerme cerca de laderas. Un lago de Nicaragua refleja relámpagos lejanos. Un bosque de Costa Rica recibe agua sobre hojas grandes. Panamá sostiene el puente entre continentes. Una isla del Caribe escucha el mar contra la costa. Todo parece quieto. Pero bajo esa quietud, la tierra sigue trabajando. La placa desciende. La falla guarda tensión. El volcán respira. El río espera lluvia. La costa cambia. La ladera absorbe agua. Y la memoria, si la cuidamos, permanece despierta. Centroamérica y el Caribe nos enseñan que el riesgo no siempre necesita grandes distancias para volverse complejo. A veces todo está cerca. Y cuando todo está cerca, la preparación también debe estar cerca. Cerca de la escuela, de la familia, del barrio, del puerto, del volcán, de la costa, de la ladera. La prevención no debe vivir lejos en una oficina. Debe vivir en la gente. En la próxima sección llegaremos a México, el cierre norte de este viaje latinoamericano. Allí hablaremos de terremotos, volcanes, Ciudad de México sobre antiguos lagos, suelos que amplifican ondas sísmicas, costas del Pacífico, memoria, reconstrucción y responsabilidad. Cerraremos el recorrido desde Argentina hasta México bajo esta misma lluvia que nos ha acompañado como una voz antigua. Por ahora, quedémonos un instante en este puente tropical. La lluvia cae. El volcán duerme. La falla espera. El mar respira. La isla escucha. El río baja oscuro entre árboles.
Y América Latina, estrecha y poderosa en Centroamérica y el Caribe, nos recuerda que vivir entre fuego, agua y placas exige una memoria tan constante como la lluvia. Ahora llegamos al norte de este viaje. La lluvia sigue cayendo. Ha cruzado con nosotros la Patagonia, los Andes australes, los valles altos, los volcanes, las costas del Pacífico, los salares, las ciudades andinas, las selvas húmedas, las islas del Caribe y los puentes estrechos de Centroamérica. Ahora cae sobre México. Cae sobre montañas volcánicas, sobre valles antiguos, sobre ciudades inmensas, sobre costas abiertas al Pacífico y al Caribe, sobre desiertos, sobre sierras, sobre barrancas, sobre pueblos levantados junto a volcanes, sobre una capital construida sobre la memoria de antiguos lagos. México es el cierre de este viaje, pero no es un final pequeño. Es un territorio enorme, complejo, lleno de contrastes geológicos. Un país donde la tierra habla con volcanes, sismos, fallas, cuencas, montañas, costas, cenotes, desiertos, selvas, barrancas y suelos que guardan una memoria profunda. Aquí, como en tantos lugares de América Latina, la belleza y el riesgo caminan juntos. México mira hacia el Pacífico, hacia el Golfo, hacia el Caribe, hacia el desierto, hacia la sierra, hacia el altiplano, hacia volcanes que se elevan como guardianes antiguos. Su territorio se encuentra atravesado por una historia tectónica compleja, donde la subducción de la placa de Cocos bajo Norteamérica, la interacción con otros bloques y fallas, y el volcanismo del eje neovolcánico han dado forma a gran parte de su relieve y de sus amenazas. En México, la tierra no duerme completamente. Tiembla, respira, se levanta, se rompe, se hunde, se erosiona, se inunda, y en algunos lugares, amplifica su propia voz bajo los pies de millones de personas. Para entender los desastres geológicos de México, debemos comenzar por los terremotos. México tiene una memoria sísmica profunda. Los grandes sismos asociados a la costa del Pacífico, especialmente en regiones como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Chiapas, recuerdan que allí la placa oceánica se introduce bajo el continente. La energía se acumula lentamente en el contacto entre placas y, en ciertos momentos, se libera en rupturas que pueden sacudir regiones extensas. Pero México tiene una particularidad que el mundo ha aprendido a mirar con atención: el comportamiento de la Ciudad de México. La capital mexicana está lejos de la costa donde nacen muchos grandes sismos de subducción. Y, sin embargo, puede experimentar daños severos por la manera en que sus suelos responden al movimiento. La ciudad fue construida en una antigua cuenca lacustre, donde hoy hay avenidas, edificios, estaciones, barrios y millones de vidas. Hubo lagos, sedimentos blandos, arcillas saturadas, depósitos finos acumulados durante largos tiempos. Esa memoria del agua sigue bajo la ciudad. Aunque el lago ya no esté visible como antes, el suelo recuerda. Y cuando las ondas sísmicas llegan desde lejos, esos sedimentos blandos pueden amplificar ciertos movimientos. La tierra puede oscilar de manera más fuerte y prolongada en algunas zonas que en terrenos firmes. Por eso, en una ciudad como México, no basta saber la magnitud de un sismo. También hay que saber sobre qué suelo se está parado. La roca firme habla de una manera. La arcilla blanda habla de otra. Un valle sedimentario no responde igual que una montaña. Un antiguo lago no se comporta como un bloque de roca. La geología urbana se vuelve destino. La Ciudad de México enseña una lección que toda América Latina debería escuchar. Una ciudad no se construye sobre una abstracción. Se construye sobre materiales reales. Sobre sedimentos, arcillas, gravas, arenas, rellenos, rocas, antiguos cauces, zonas lacustres, depósitos aluviales. Y cada uno responde de forma distinta cuando la tierra se mueve. El sismo no llega solo al edificio. Llega primero al suelo. Y el suelo decide cómo entrega ese movimiento a lo construido. Por eso, la memoria sísmica de México no es solo una memoria de fechas. Es una memoria de suelos, de normas, de reconstrucción, de ingeniería, de comunidades, de simulacros, de alertas, de dolor y aprendizaje. Después de cada gran sismo, una ciudad debe preguntarse no solo qué cayó, sino por qué cayó. ¿Qué suelo había? ¿Qué estructura había? ¿Qué norma se aplicó? ¿Qué se ignoró? ¿Qué se aprendió? ¿Qué debe cambiar? Una ciudad que no se pregunta eso queda condenada a repetir su fragilidad. Pero México también ha construido una cultura sísmica importante. Simulacros, alertas, investigación, normas, memoria pública.
No perfecta, porque ningún país lo es, pero sí marcada por la experiencia. La tierra ha enseñado con dureza, y la sociedad ha tenido que responder con ciencia, organización y memoria. La lluvia cae sobre esa ciudad inmensa, sobre avenidas, sobre techos, sobre árboles, sobre edificios altos, sobre barrios asentados en suelos distintos, sobre una cuenca que alguna vez fue agua. Y bajo la lluvia, la ciudad parece recordar que incluso el concreto más moderno está apoyado sobre una historia antigua. Ahora levantemos la mirada hacia los volcanes. México tiene una cadena volcánica poderosa, el eje neovolcánico transmexicano. Allí se levantan montañas que no son simples adornos del horizonte. Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba, Colima, Paricutín, Ceboruco, La Malinche, y muchos otros edificios, campos y sistemas volcánicos que hablan de una tierra activa. El Popocatépetl, visible desde regiones densamente pobladas, es quizá uno de los volcanes más presentes en la memoria cotidiana de México. Su silueta aparece sobre ciudades, carreteras y pueblos. Su actividad recuerda que un volcán puede formar parte del paisaje diario y, al mismo tiempo, exigir vigilancia constante. Un volcán así no es una postal. Es un sistema vivo. Puede emitir gases. Puede expulsar ceniza. Puede generar explosiones. Puede afectar rutas aéreas. Puede cubrir techos y cultivos con material fino. Puede producir flujos asociados al agua y a los depósitos volcánicos. Puede recordar a millones de personas que viven cerca de una montaña con historia eruptiva. El volcán no necesita estar en erupción catastrófica para afectar la vida humana. A veces basta la ceniza. Basta el cambio en el aire. Basta el cierre de una ruta. Basta la incertidumbre. Basta la necesidad de limpiar techos, proteger agua, cuidar animales, usar mascarillas cuando sea necesario, atender reportes oficiales y no dejarse llevar por rumores. La vigilancia volcánica, en territorios poblados, es una forma de cuidado permanente. El Paricutín, por su parte, nos deja otra imagen poderosa, un volcán que nació en tiempos humanos, en el siglo XX, en un campo de Michoacán. La tierra abrió una boca nueva en el paisaje. La gente pudo ver, en una escala humana, algo que muchas veces imaginamos solo como fenómeno del pasado, el nacimiento de un volcán. Esa historia tiene algo profundamente geológico y profundamente humilde. Nos recuerda que la corteza no está terminada, que un paisaje agrícola puede cambiar, que una montaña puede empezar donde antes había suelo cultivado, que la tierra conserva la capacidad de crear relieve ante nuestros ojos, no para castigarnos, no para sorprendernos como espectáculo, sino porque sus procesos continúan. En México, los volcanes también están ligados a suelos fértiles, paisajes agrícolas, agua, turismo, identidad y memoria cultural. Como en Colombia, Ecuador, Guatemala o Chile, el volcán da y exige. La ceniza, con el tiempo, puede alimentar suelos. La montaña puede atraer lluvia. La altura puede crear paisajes hermosos. Pero vivir cerca de un volcán implica conocer sus rutas de amenaza, sus señales, su historia y sus alertas. El respeto informado vuelve a aparecer. Sin superstición. Sin arrogancia. Con ciencia. Con memoria. Con calma. Ahora pensemos en las costas mexicanas. El Pacífico mexicano es una frontera activa. Sismos de subducción pueden generar tsunamis, aunque no todos los sismos los producen. Las comunidades costeras deben conocer sus rutas, sus zonas altas y sus señales. Como en Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Centroamérica, un sismo fuerte y prolongado cerca del mar no debe convertirse en curiosidad. Debe convertirse en acción. El mar puede ser alimento, camino, belleza, turismo y descanso. Pero también puede responder a la energía liberada bajo su fondo. En el Golfo y el Caribe mexicano, otros procesos dominan: huracanes, erosión costera, inundaciones, subsidencia en algunos contextos, sistemas kársticos, cenotes, acuíferos vulnerables y costas bajas. La península de Yucatán, por ejemplo, guarda una geología muy particular, con rocas calizas, disolución, cavernas, cenotes y acuíferos conectados de manera delicada. Allí el agua no siempre corre por ríos superficiales. A veces corre bajo tierra, a través de cavidades, por fracturas, por conductos disueltos en la caliza. Ese mundo subterráneo es hermoso y vulnerable. Un cenote no es solo una ventana azul para mirar o nadar. Es parte de un sistema hidrogeológico.
Un acceso a agua subterránea. Un punto de conexión entre superficie y profundidad. Y lo que se contamina arriba puede llegar abajo. La geología kárstica enseña otra forma de respeto. No todo lo que no vemos está separado de nosotros. A veces lo invisible está conectado de manera más directa de lo que pensamos. También en México, las barrancas, sierras y laderas pueden generar deslizamientos, flujos y erosión, especialmente durante lluvias intensas, huracanes o tormentas. En territorios montañosos, como en tantas partes de América Latina, la lluvia puede actuar como detonante. La ocupación de laderas, los cortes de caminos, la deforestación, los suelos alterados y los drenajes insuficientes aumentan el riesgo. La lluvia, una vez más, vuelve a ser maestra. La misma lluvia que arrulla esta narración puede, en otra circunstancia, saturar una ladera. La misma agua que alimenta un bosque puede mover una masa de suelo. La misma quebrada que canta en la noche puede crecer con furia durante una tormenta. No hay contradicción. Hay contexto. El agua es vida cuando encuentra equilibrio. Es amenaza cuando se combina con pendiente, fragilidad y exposición. Ahora hagamos una pausa bajo esta lluvia mexicana. Estás en Geología Nocturna. Si este viaje desde Argentina hasta México te ha acompañado, puedes dejarnos en los comentarios desde donde nos ves, qué hora es allí donde estás y qué tema quisieras que recorramos en una próxima noche. Tal vez un episodio completo sobre los terremotos de México, los volcanes del eje neovolcánico, la Ciudad de México y sus antiguos lagos, los cenotes de Yucatán, los tsunamis del Pacífico, los lahares andinos o las ciudades latinoamericanas que han aprendido a vivir con la tierra en movimiento. Sigamos. Porque ahora debemos mirar todo el continente recorrido. Desde el extremo sur hasta el norte, América Latina se muestra como una gran escuela de geología viva. En Argentina y Chile vimos el sur profundo, glaciares, volcanes, terremotos, cenizas, tsunamis, montañas australes, campos de hielo y una cordillera que se mueve con una lentitud poderosa. En Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia vimos los Andes centrales, altas montañas, volcanes nevados, glaciares tropicales, aludes, lahares, huascos, deslizamientos, ciudades en ladera, ríos torrenciales y comunidades que viven entre altura y agua. En Centroamérica y el Caribe vimos territorios estrechos y activos, volcanes cerca de ciudades, fallas, terremotos, huracanes que saturan laderas, islas volcánicas, costas vulnerables y pueblos que deben prepararse en espacios pequeños. En México vimos una síntesis poderosa, subducción, sismos, suelos lacustres que amplifican ondas, volcanes activos, costas del Pacífico, sistemas kársticos, cenotes, sierras y una memoria urbana marcada por la necesidad de construir mejor. Todo el viaje nos deja una misma enseñanza. Los desastres geológicos no son solo eventos. Son encuentros. Encuentros entre procesos naturales y sociedades humanas. Entre placas y ciudades. Entre volcanes y pueblos. Entre lluvias y laderas. Entre ríos y barrios. Entre mares y costas. Entre antiguos lagos y edificios modernos. Entre glaciares que retroceden y comunidades aguas abajo. Entre memoria y olvido. Si solo miramos el fenómeno natural, entendemos la mitad. Si solo miramos el daño humano, entendemos la otra mitad. Pero para comprender de verdad, debemos mirar el encuentro completo. La tierra se mueve. La sociedad decide cómo habita ese movimiento. Esa idea debe quedar como una piedra lisa en la mano. Simple, pesada, necesaria. La tierra se mueve. La sociedad decide cómo habita ese movimiento. Y América Latina, con toda su belleza y su dolor, nos muestra que esa decisión no es abstracta. Se toma en cada vivienda, cada escuela, cada puente, cada carretera, cada barrio, cada mapa, cada alerta, cada simulacro, cada norma, cada recuperación después de una tragedia. No hay prevención pequeña. Un drenaje limpio puede importar. Una ruta de evacuación conocida puede importar. Una casa bien construida puede importar. Un talud estabilizado puede importar. Una ladera reforestada puede importar. Una escuela que enseña qué hacer puede importar. Una familia que sabe subir a zona alta después de un sismo costero puede importar. Un alcalde que respeta un mapa de amenaza puede importar. Un país que invierte en monitoreo puede importar. Una comunidad que recuerda puede importar. La prevención no siempre se ve heroica, pero salva en silencio. Y esa quizá es una de las formas más nobles de la ciencia, salvar antes de que la tragedia tenga rostro. Ahora dejemos que la lluvia nos devuelva al tono de esta noche.
No estamos aquí para salir asustados. Estamos aquí para salir más despiertos. Paradójicamente, en un canal para dormir, buscamos una conciencia más despierta de la Tierra. Porque descansar no es negar el mundo. Descansar también puede ser confiar en que aprendemos, recordamos y miramos mejor. La lluvia cae. En algún lugar de Chile, alguien escucha el mar. En Argentina, una ciudad duerme al pie de los Andes. En Perú, una quebrada guarda memoria de huaycos antiguos. En Bolivia, una ladera urbana recibe agua. En Ecuador, un volcán cubierto de nubes respira lentamente. En Colombia, una montaña cafetera brilla bajo gotas. En Guatemala, un volcán se recorta contra el cielo. En El Salvador, una ladera se humedece. En Nicaragua, un lago oscuro refleja relámpagos lejanos. En Costa Rica, un bosque volcánico recibe la noche. En Panamá, el istmo sostiene dos mares. En el Caribe, una isla escucha el oleaje. En México, una ciudad inmensa descansa sobre sedimentos antiguos. Y en todos esos lugares, la tierra continúa. No como enemiga, no como castigo, no como amenaza permanente, sino como planeta vivo, con procesos, con energía, con memoria, con leyes. La pregunta no es si la tierra cambiará. La pregunta es si nosotros aprenderemos a cambiar con ella. Porque las placas seguirán moviéndose. Los volcanes seguirán respirando. Los ríos seguirán buscando sus cauces. Las laderas seguirán respondiendo a la lluvia. Los glaciares seguirán dejando señales de su retroceso. Las costas seguirán siendo bordes dinámicos. Los suelos seguirán guardando memorias distintas. Y las ciudades seguirán necesitando humildad. Una humildad práctica. No una humildad débil. Una humildad que diseña mejor. Que escucha mejor. Que pregunta antes de construir. Que respeta mapas. Que no invade cauces. Que no corta montañas como si fueran masa inerte. Que no olvida tragedias cuando termina el aniversario. Que no convierte la ciencia en adorno. Que entiende que una vida salvada por prevención vale más que 1000 discursos después del desastre. América Latina necesita esa humildad. Porque es hermosa. Porque es vulnerable. Porque es joven en sus montañas. Porque es intensa en sus lluvias. Porque es sísmica en sus bordes. Porque es volcánica en sus cordilleras. Porque es humana en sus laderas. Porque muchas veces la pobreza obliga a vivir donde el riesgo aumenta. Y entonces hablar de desastres geológicos también es hablar de justicia. No basta decir no vivan allí cuando no hay otro lugar. No basta culpar a la gente por habitar laderas si la planificación nunca ofreció suelo seguro. No basta exigir preparación si no se entregan rutas, información y apoyo real. La reducción del riesgo es ciencia, sí, pero también es dignidad. Es vivienda. Es educación. Es instituciones. Es memoria. Es escuchar a las comunidades. Es respetar el conocimiento local. Es unir mapas técnicos con voces del territorio. Porque la persona que vive junto a una quebrada puede conocer sonidos, cambios de color, olores, pequeñas señales que no aparecen fácilmente en un informe. Y el científico puede aportar instrumentos, modelos, registros, mapas y fechas. Juntos ven más. Separados, ven menos. La Tierra exige cooperación. Nadie reduce el riesgo solo. Ahora acerquémonos al cierre. Imagina América Latina de noche, bajo la lluvia. Desde la Patagonia hasta México. Una línea larga de montañas, costas, volcanes, ríos y ciudades. El Pacífico oscuro al occidente. El Caribe respirando al norte. El Atlántico abierto al oriente. Los Andes como una columna inmensa. Centroamérica como un puente encendido bajo nubes. México como un territorio de volcanes, sedimentos antiguos y memoria sísmica. La lluvia cae sobre todo. Sobre los glaciares. Sobre los desiertos. Sobre los salares. Sobre las selvas. Sobre los cafetales. Sobre los volcanes. Sobre las islas. Sobre las ciudades. Sobre los barrios en ladera. Sobre los puertos. Sobre los antiguos lagos. Sobre los cementerios donde reposan quienes no deben ser olvidados. Sobre las escuelas donde alguien debería aprender qué hacer antes de que tiemble. Sobre las rutas de evacuación que deben mantenerse libres. Sobre los mapas que deben leerse. Sobre las casas que deben construirse bien. Sobre las montañas que no deben ser cortadas sin respeto. Sobre los ríos que no deben ser encerrados como si no tuvieran memoria. La lluvia cae. Y cada gota parece decir lo mismo. Recuerda, recuerda, recuerda.
Recuerda que la tierra no está muerta. Recuerda que las montañas se mueven. Recuerda que los volcanes duermen, pero no desaparecen. Recuerda que los ríos crecen. Recuerda que los suelos importan. Recuerda que las costas cambian. Recuerda que los desastres no son solo naturales. Recuerda que la memoria salva. En Geología Nocturna, este viaje por los desastres geológicos de América Latina llega a su cierre. Si esta caminata bajo la lluvia te acompañó, puedes dejarnos en los comentarios desde donde nos ves, qué hora es allí donde estás y qué tema quisieras que recorramos en una próxima noche. También puedes suscribirte al canal y dejar un like si este relato te ayudó a aprender, descansar y mirar con más respeto la tierra que habitamos. Cada comentario, cada escucha y cada pequeño gesto ayuda a que este fuego tranquilo siga encendido bajo la lluvia. Ahora descansa. No necesitas recordar todos los nombres. No necesitas cargar con todas las fechas. Quédate solo con las imágenes. Un glaciar austral bajo nubes. Un volcán chileno cubierto de nieve. Una ciudad peruana junto a una quebrada antigua. Un salar boliviano reflejando el cielo. Un volcán ecuatoriano entre nubes. Un río colombiano bajando oscuro después de la lluvia. Un volcán guatemalteco respirando ceniza. Una isla del Caribe escuchando el mar. Una ciudad mexicana dormida sobre antiguos lagos. Un mapa de amenazas sobre una mesa. Una familia aprendiendo una ruta segura. Una sirena sonando a tiempo. Una montaña que avisa. Un río que recuerda. Una comunidad que escucha. La noche se hace más profunda. La lluvia baja. Los volcanes guardan su silencio. Las placas continúan su movimiento lento. Los ríos siguen llevando sedimentos. Las laderas respiran humedad. El mar toca la costa una y otra vez. Y América Latina, larga, montañosa, volcánica, lluviosa y viva, sigue contando su historia. No para asustarnos, sino para enseñarnos. No para quitarnos el sueño, sino para que, cuando despertemos, miremos mejor. Descansa. La lluvia continúa. La tierra sigue hablando. Y bajo cada gota, desde Argentina hasta México, permanece la memoria profunda de un continente que aún se mueve.